Entonces vamos a terminar con el examen de convocatoria. Ahora nos queda el ejercicio 5, que sería ya, empezamos con la parte de movimiento. Entonces aquí me dan en el espacio fin euclídeo de dimensión n un movimiento f que va del espacio en el espacio. Y me dicen, bueno, que el vector de desplazamiento de f era la proyección ortogonal de coger un punto, hacerle la imagen, coger ese vector. Y ese vector lo quiero proyectar ortogonalmente sobre el núcleo de f flecha menos la identidad. ¿De acuerdo? Y me piden calcular el vector desplazamiento de un movimiento f si ese movimiento f es la composición de una simetría hiperplana con una traslación. ¿Vale? Esto realmente es un resultado de teoría, pero bueno, vamos a calcular nosotros formalmente como tal. ¿Vale? Entonces, Vale. dado un punto P que yo coja de H, tenemos que ¿quién es f de P? F de P por definición es hacer la traslación del vector u con el sigma de h en el punto P. Pero claro, por definición, esto realmente ¿quién es? Es simplemente la traslación sería al sigma de h del punto P, le sumo el vector u. A mí me gusta ponerle la barrita abajo a los vectores para distinguirlos, pero bueno, no pasa nada, Vale. ¿vale? Y además, como el punto P pertenece a h, ¿qué tenemos? Que sigma de h, ¿quién es? Sigma de h aplicada al punto P es el propio punto P, ¿verdad? Porque estoy cogiendo el punto del hiperplano. Luego esto me queda simplemente P más el vector u. Vale. Y ahora si nos fijamos, estamos diciendo que la imagen es el punto P más u, ¿verdad? Pero sabemos que aquí vamos a intentar evitar el razonamiento que haríamos de decir, bueno, en realidad si esto es un punto, f de p es un punto y p es un punto, ¿cómo calculamos vectores? Punto menos punto, ¿verdad? Sí, pero no, eso era en bachillerato, aquí somos un poquito más precisos y lo que decimos es, si yo tengo un punto p y le sumo el vector p f de p, por definición eso me da el punto f de p, ¿de acuerdo? Que en lugar de decir un vector es punto menos punto, lo que estamos diciendo es que punto más vector es un punto. ¿Vale? Pero claro, ¿qué hemos obtenido antes? Hemos obtenido que P más el vector U, ¿quién es precisamente? F de P, ¿verdad? Anda, entonces ¿eso qué significa? Que el vector U, ¿quién es? Exactamente. El El vector PF de... P, F de P. ¿Vale? Por lo tanto, la proyección ortogonal del vector PF de P sobre el núcleo, ¿quién es precisamente? Esto es lo que solemos llamar el vector U sub F, ¿vale? Es precisamente el vector U. Porque el vector P f de P no es otra cosa que el vector U. ¿De acuerdo? Entonces el vector de desplazamiento de cuando compongo una simetría hiperplana con una traslación es precisamente el vector de la traslación. ¿Vale? Y entonces ya con esto hemos terminado. Vale. Vamos ahora al apartado B. Aquí me dan un movimiento en concreto. Me dicen en A3, un sistema de referencia, y respecto del sistema de referencia tenemos esta matriz. Ya me dan los autovalores, me dicen, mira, los autovalores de f flecha son -1, 4 quintos y más menos y 3 quintos, ¿vale? Y me dicen que f tiene al menos un punto fijo. Queremos clasificar el movimiento. Entonces, esto es simplemente saberse la teoría. ¿Eso qué significa? Que como -1 es autovalor,
y el resto de autovalores de f flecha son complejos, sabemos que el movimiento F es una simetría rotacional. ¿De acuerdo? Que va a tener sabemos que va a tener un único punto P sub 0, punto fijo. Va a tener un omega ángulo de giro. O sea, esto lo estamos haciendo por el apartado que va a venir a continuación, pero lo único que tenemos que decir es que F es una simetría rotacional. Ya está. ¿Por qué? Porque me he aprendido la teoría, me conozco la clasificación, y si tiene autovalores complejos, o es un giro, movimiento helicoidal, o simetría rotacional. Como tiene el autovalor -1, el negativo, sabemos que es una simetría rotacional. Ya está. Y aparte sabemos que los elementos que caracterizan a la simetría rotacional es el único punto fijo, que es el centro de giro, el ángulo de giro, omega, claro, una recta de giro, que es el eje de giro, y por último, h hiperplano de la simetría. Así que tenemos que calcular todos los elementos que caracterizan. Que es lo que nos van a preguntar precisamente en el apartado 2. Calcule sus elementos geométricos. Entonces, aquí comenzamos buscando el punto fijo P sub 0. Para lo cual escalonamos la matriz, aquí la hemos llamado M sub R de F, M respecto al sistema de referencia de F, menos la identidad. ¿Qué matriz nos va a quedar? Nos va a quedar, arriba todo sería la 0, 0, 0, 0. La segunda fila nos daría a 4 quintos le resto 1, entonces me quedaría 0 menos 1 quinto, 0, 3 quintos. Menos 1 quinto, 0, 3 quintos. La segunda fila, que me quedaría 2, 0 al menos 1 le resto 1, entonces me va a quedar 2, 0 menos 2, 0. Y por último, la última fila sería 0 menos 3 quintos, 0, y aquí me queda el menos 1 quinto. Pues 0 menos 3 quintos, 0 menos 1 quinto. Ya tengo mi matriz. Ahora, haciendo operaciones con Gauss, ¿qué obtenemos? Simplemente voy a colocar la tercera fila, la primera, para que me quede el 2, 0, menos 2, 0. La segunda va a seguir siendo la segunda, 0 menos 1 quinto, 0, 3 quintos. La cuarta voy a hacer operaciones, le voy a restar 3 veces la segunda de aquí, ¿de acuerdo? Para que si el menos 3 quintos con este menos 3 quintos se me convierta en un 0. Aquí ya había un 0 y ahora al multiplicar aquí menos 3 por 3 quintos me va a quedar menos 9 quintos. Y por lo tanto van a ser menos 10 quintos, que es lo mismo que menos 2. Y aquí 0, 0, 0, 0 de la primera. Una vez que tenemos esto, tenemos que tener en cuenta que para las ecuaciones implícitas de la variedad de puntos fijos que llamamos LDF, multiplicamos por
1, x sub 1, x sub 2, x sub 3 traspuestos. Es decir, no se me olvida que no empiezo a contar en el x1, sino que empiezo a contar en el 1. Y entonces la L de f, ¿qué ecuaciones tiene? Tendría 2 menos x sub 2 igual a 0. La segunda sería menos 1/5 de x sub 1 más 3/5 de x sub 3 igual a 0. Y la última me daría menos 2x sub 3 igual a 0. Claro, de esto que obtenemos que hay un único punto fijo que sería L de f formado por el punto P sub 0, por ponerle un nombre, que la tercera componente de x sub 3 ¿cuánto vale? 0. Si sustituyo entonces la segunda ecuación, la componente x sub 1 también vale 0. Y por lo tanto, la última componente, perdón, aquí me falta el 2x sub 2, la segunda componente vale 1, ¿de acuerdo? Y este es nuestro punto fijo, que este además sabemos que sería el centro de giro, ¿vale? Vamos a seguir buscando elementos. Ahora queremos calcular esa recta fija R. Entonces, para obtener la recta fija R, buscamos los vectores de su dirección. Es decir, queremos calcular las direcciones de R. ¿Qué sabemos? Que son, ¿qué autovectores precisamente? Cuando trabajamos con una simetría rotacional, ¿con qué estamos trabajando ahí exactamente? Bien. Los autovectores asociados al autovalor. Piensa que cuando me han dicho esto, ¿verdad? Me han dicho los autovalores de f flecha, ¿quiénes son? Menos 1, 4/5 más menos y por 3/5, ¿verdad? Y f flecha le Sí. ponemos una flecha porque tiene que ver con la parte de vectores. Si los autovalores complejos 4/5 y 3/5 son los que me dan la información sobre el giro, ¿qué autovalor me queda? El menos 1, ¿verdad? Pero me queda un vector por conocer que es el vector de la recta de giro. O sea que precisamente los vectores de la recta van a ser los que están asociados al autovalor menos 1. Eso es lo que yo tengo que estudiar, ¿vale? Es decir, al autovalor lambda igual a menos 1, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que estudiar precisamente estos elementos. Entonces, estudiamos, o bueno, escalonamos la matriz de f flecha menos, o bueno, con el correspondiente autovalor. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la matriz de f flecha, ¿quién es precisamente? Es quedarme con la submatriz que tengo aquí correspondiente, ¿vale? Esa es la matriz de f flecha. Le podemos poner matriz respecto de la base B de vectores de la f flecha si queremos, ¿vale? Tengo una matriz y quiero calcular los autovectores asociados a un autovalor. Estoy calculando en realidad el subespacio invariante del autovalor menos 1, pero de esta submatriz que tengo aquí. He dicho restamos, pero bueno, en verdad restamos el menos 1, estoy sumando la identidad, ¿no? Es decir, que tendría que coger la matriz 4/5, 0,
3 quintos. Luego vendría la 0 1 0. Y por último vendría la menos 3 quintos 0 4 quintos. Y a esto le sumaría, o bueno, le restaría menos 1 por la identidad. Por lo tanto, la matriz que me queda es sumar 1 en la diagonal, que sería 9 quintos, 0, 3 quintos. La segunda fila se convierte en 0, 0, 0. Y la tercera fila se convierte en menos 3 quintos, 0, 9 quintos. Aquí lo único que tengo que hacer haciendo Gauss es a la tercera fila le sumo 3 veces, multiplico la tercera fila por 3 y le sumo la primera y luego cambio la segunda y la tercera de posición para que me queden los ceros abajo. Es decir, me quedaría aquí el 9 quintos, 0, 3 quintos. Aquí me quedaría el 0, 0. He multiplicado la de abajo por 3, me queda 3 por 9, 27. Y le sumo la de arriba, me queda 30 entre 5. 30 entre 5 sería 6. Y aquí me queda 0, 0, 0. Que si no quiere, puedes poner esto a lo mejor un poquito más bonito. Si luego vas a hacer las cuentas. Y si bueno, puedo dividir entre 3 y multiplicar por 5. Pero que así la primera me queda 3, 0, 1. La segunda la divido entre 6 y me queda la 0, 0, 1. Y esta me queda la 0, 0, 0. ¿Vale? Luego, si damos parámetros donde no hay pivote, tendría que x2 sería el parámetro alfa, x3 sería 0, y eso me implica en particular que el x1 también vale 0. Y esto es para todo alfa perteneciente a R. Por lo tanto, las direcciones de R estarían generadas, por ejemplo, por el vector 0, 1, 0. Y le voy a poner en la ficha de vector porque precisamente hemos obtenido antes que el punto fijo, ¿cuál era? El 0, 1, 0. Pero no es lo mismo el punto fijo que el vector. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la recta fija? La recta fija sería R, que es el punto P sub 0, más las direcciones de R. Es decir, sería el 0, 1, 0 más el espacio generado por el vector 0, 1, 0 traspuesta vector. ¿Vale? Y así lo tenemos todo. Vale. Siguiente punto que nos falta. Nos falta el hiperplano. Porque hemos dicho que tenemos un hiperplano. Pero una vez que hemos calculado las direcciones, calcular el hiperplano también es sencillo. Necesitamos un punto por el que pase. Y sabemos que un punto por el que pasa tanto la recta como el hiperplano tiene que ser el punto fijo. Porque los puntos del hiperplano se quedan fijos. Porque como están en el mismo hiperplano, no hay simetría para un lado ni para el otro. Por lo tanto, esos puntos no se mueven. Lo que significa que ya conozco un punto por el que pasa mi hiperplano. Me faltan las direcciones. Pero si hemos conocido las direcciones de la recta, las direcciones del hiperplano son el espacio ortogonal a esas. Es decir, para obtener el hiperplano de simetría H, solo nos falta conocer sus direcciones. Pero sabemos que las direcciones de H son precisamente las direcciones de R espacio ortogonal. Por lo que yo puedo obtener unas ecuaciones de direcciones de H, porque conozco un vector de las bases, ¿verdad? Sé que va a tener por ecuaciones a quién. A la ecuación 0 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3, ¿verdad?
Y por lo tanto, imponiendo que el punto P sub 0, que es el 010, tiene que pertenecer a H, lo que tenemos que una ecuación del hiperplano H, ¿quién podría ser? Pues simplemente x sub 2 menos 1 igual a 0. Sustituyo, realmente no tengo x1 ni tengo x3, tengo simplemente x2 y cuando sustituyo la x2 tiene que ser de la ecuación. Eso me da que 1 tiene que ser igual a d y por lo tanto lo que yo tengo que añadir es el menos 1. ¿Vale? Ya hemos obtenido una ecuación del hiperplano. Suficiente, es decir, cuando te dicen calcular los elementos tú puedes darlo, por ejemplo, como la recta que hemos dado, la ecuación vectorial, o podría calcular unas ecuaciones implícitas de la recta, lo que te resulte más sencillo. Hombre, es que cuando hacemos las cuentas, a lo mejor para la recta me resulta más sencillo calcular la ecuación vectorial, y entonces para el hiperplano me resulta más sencillo dar la ecuación implícita. Pues fantástico, no pasa nada. Está caracterizado de las dos formas. ¿Qué es lo último que falta? Lo último que falta por determinar es el ángulo de giro W, para lo cual sabemos que el coseno del ángulo W es la parte real de los autovalores complejos, ¿vale? Es decir, en este caso me había quedado que era la parte real 4/5. O sea que aquí tengo un 4/5. Pero si nos fijamos en la parte imaginaria, ¿qué tengo yo? Más menos 3/5, ¿verdad? Entonces la pregunta que siempre voy a tener, o la duda que voy a tener es, ¿me quedo con el seno positivo o con el seno negativo? Eso es lo que yo tengo que determinar aquí, ¿de acuerdo? Es decir, para el seno de W tenemos que determinar si seno de W es igual a menos 3/5 o seno de W es igual a 3/5. Porque tenemos que pensar que, claro, depende del punto de vista. Si tú lo estás mirando desde una recta desde arriba, gira para un lado. Si lo miras desde abajo, gira para el otro lado, aunque sea el mismo ángulo. Entonces, ¿cuál es el punto de vista que estoy escogiendo? Y para eso tenemos un proceso muy sencillo, que va a partir de coger un vector de las direcciones de R, un vector de las direcciones de H, calculamos su imagen y estudiamos el determinante. Si el determinante es positivo, me voy a quedar con el valor positivo del seno. Si el determinante es negativo, me voy a quedar con el valor negativo del seno. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, tomamos un vector y por intentar ponerte la misma notación que tienes en los apuntes creo que llamas V, un vector de las direcciones de R, y tomamos un W de las direcciones del R ortogonal, que son precisamente las direcciones de H. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tomar quizás el V sea más sencillo, ¿no? Porque el V es simplemente el vector que hemos obtenido, que era el 0, 1, 0. ¿Vale? Y para el W, bueno, es que para el W no he obtenido yo al hacer estudio las direcciones, ¿verdad? He obtenido, o sea, no he obtenido una base, sino que he obtenido una ecuación, ¿verdad? Y la ecuación es simplemente x2 igual a 0. ¿Vale? Pues de x2 igual a 0 coge el vector que te dé la gana. Lo único que tiene que cumplir es que la segunda componente sea 0. Hombre, pues puedo coger lo más sencillo, voy a coger a lo mejor el 1, 0.
Vale. Porque total, si puedo elegir, puedo coger el 100 o puedo coger el 001 o puedo coger el 101 o el 140 arco tangente de logaritmo de 3. Lo que más coraje te dé, ¿vale? Y entonces nos falta calcular la imagen de este segundo. Calculamos la f flecha del vector w. Que eso que sería multiplicar la matriz que hemos obtenido antes, que era la matriz 4 quintos 0 3 quintos. Luego venía la 0 0, no, la 0 1 menos 1 0. Y luego venía la menos 3 quintos. A ver quién venía. La menos 3 quintos 0 4 quintos. Menos 3 quintos 0 4 quintos. Y todo esto lo multiplicamos por el vector 1 0 0. Cuando multiplicamos por algo a la derecha, lo que estamos haciendo es quedarnos con operaciones sobre las columnas. Es decir, que como multiplico por la 1 0 0, me quedo únicamente con la primera columna. O multiplico simplemente. Entonces aquí me da el 4 quintos 0 menos 3 quintos. ¿Vale? Por último, estudiamos el valor de el determinante del vector v, w y f de w. ¿Vale? Que sería el determinante del 0, 1, 0, del 1, 0, 0 y del 4 quintos 0 menos 3 quintos. Puedo desarrollar, como tengo muchos elementos con 0, por donde me apetezca. Puedo decir, por ejemplo, mira, si desarrollo por este elemento que es el menos 3 quintos, me queda aquí el menos 3 quintos por el adjunto correspondiente, que sería el determinante del 0, 1, 1, 0, que tiene determinante menos 1. Luego aquí el resultado es 3 quintos, que es mayor que 0. ¿Y eso qué significa? Que escogemos el valor seno de w igual a 3 quintos. Me quedo con la parte positiva. Si conozco el seno y el coseno de un ángulo, el ángulo queda unívocamente determinado. No me has dicho si el ángulo es 30 grados, 60, 45, 17. Bueno, no me hace falta. Si el ángulo es sencillo, si a lo mejor reconoces valores de... Es que te ha quedado un medio, raíz de 3 partido por 2, te ha quedado raíz de 2 partido por 2. Pues tú dices, pues el de 30, el de 60. Pero si es 3 quintos, o 4 quintos, o 11 séptimos, pues bueno, lo puedes calcular con la calculadora, pero para que te diga 17,28 grados, preferimos dejarlo con los valores de seno y coseno, que son los que determinan precisamente qué ángulo estamos cogiendo. Y con eso tenemos calculado ya todos los elementos de mi movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Nos dice, determinar el menor número de simetrías hiperplanas en las que se descompone el movimiento F con posición con F. Vale, vamos a pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el movimiento F? Vamos a representar los movimientos que intervienen. Cuando hacemos esto es porque, bueno, para los apartados anteriores tenemos una tabla de clasificación que me aprendo y sé clasificar los movimientos. Para cada movimiento me han dado unas pautas de cómo calcular sus distintos elementos. Tenemos un método, un proceso. Pero este ejercicio no hay un resultado, una proposición que te diga, si haces una composición entonces pasa esto. No, aquí tenemos que pensar. Y entonces queremos ver más o menos cómo podemos atacar estos ejercicios en los que no es un proceso simplemente, sino que hay que ver cómo poder estudiarlo. Y entonces, cuando yo tenía el movimiento F, por dibujarlo de forma sencilla, vamos a poner, por ejemplo, aquí el hiperplano, que en este caso, como estoy en A3, es simplemente un plano.
¿vale? Este sería el hiperplano H. La recta, únicamente para que sea bonito, a lo mejor podemos poner la perpendicular. No tiene por qué ser perpendicular, ¿no? Pero bueno, la vamos a poner así, porque así nos queda más bonito todas las cosas. Aquí el puntito, por aquí sigue, ¿vale? Esta sería la recta R. Este de aquí abajo es el punto P sub 0 y tenemos todos los elementos ya, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a hacer para cada punto? Pues mira, si yo cojo un punto P que está por aquí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es estudiar la simetría o el giro. Te da exactamente igual el orden en el que lo hagas. Tú vas a coger la simetría, te vas a ir hacia aquí arriba, vas a tener este punto, que es el pie, y luego lo vas a tener arriba del todo. Y este de aquí sería hacer la simetría, ¿vale? Y luego voy a girar, ¿verdad? No me han dicho cuánto, pero con respecto a esta recta que tengo aquí, así de forma perpendicular, voy a hacer un giro. ¿Hasta qué momento? Yo qué sé, hasta que lo que te diga el vector W, el ángulo de giro W, ¿vale? Y esto sería la f de P, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo, este giro así, ¿de acuerdo? Pero ahora piensa, ahora si lo vuelvo a componer, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a coger, voy a empezar ahora en este punto, ¿verdad? Este punto ahora va a ser el punto morado. Y lo primero que vamos a hacer va a ser la simetría, ¿cierto? Piensa que como estoy en un giro, todo esto está en el mismo plano. O sea que todo esto se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Va a chocar por aquí y va a venirse hasta este punto. ¿Vale? Y luego esto, con respecto a aquí, ¿qué vamos a hacer? Girarlo. Hasta que me digan. Y entonces una vez que paro ahí, ¿qué voy a tener? El punto F compuesto con F de P. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de esto? Que estas imágenes P y F compuesto con P están en el mismo plano. ¿De acuerdo? Entonces, en cierto modo, las simetrías como tal se cancelan la una con la otra. ¿Vale? Lo que nos queda es como un doble giro dentro de. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo sé que... Uy, vamos a poner ahora ya en negro. Esto es únicamente para hacernos una idea de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que nuestro movimiento F compuesto con F va también de A3 de R en A3 de R. Entonces, según el teorema de Cartan-Didonné, como máximo, es decir, como máximo, se descompone como producto de 3 más 1 igual a 4 simetrías hiperplanas. Pero a mí no me piden como máximo, sino me dicen el menor número. Es decir, como mínimo. Claro, como mínimo que podría ser. Podría ser 1, 2 o 3, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que determinar de cuál se trata. La idea de esto me está diciendo que... ¿Qué ocurre? Que antes vimos... ¿Cuál era el determinante de la matriz del movimiento R? ¿Qué autovalores tenía? Menos 1 y complejo, ¿verdad? Sí. Aparte del 1, que no contamos, porque el 1 siempre lo tenemos por la parte del 1, 0, 0, 0 de la primera fila. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenía determinante menos 1, ¿cierto? Que era negativo. Entonces, el determinante de la matriz respecto de este sistema de referencia
de la composición de f con f es precisamente menos 1 por menos 1, que es igual a 1, que es positivo, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué me dice? Que f compuesto con f es un movimiento directo, por lo que se descompone en un número par de simetrías. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que como mínimo, ¿cuántas hacen falta? 2. Exactamente. ¿De acuerdo? Claro, las opciones son o 2 o 4. 4 es el máximo, ¿vale? Pero el menor número es 2. Y así lo Vale. tenemos resuelto, ¿vale? Muy bien. Vamos ya al último ejercicio. Venga. Este es el ejercicio que decíamos que es un mix de las cosas que hemos hecho antes, porque va a tener una parte de distancias y otra parte de autovalores y autovectores. Entonces, en A3 me dan H un plano, o hiperplano, hay veces le llaman plano, hay veces le llaman hiperplano, y R y S dos rectas. Me dicen que la distancia de H a R es 1, que la distancia de H a S es 1, y que R y S se cruzan. Entonces me preguntan cuál es la distancia entre R y S. Entonces, podemos representar la situación del siguiente modo. Vamos a dibujar el hiperplano, o plano, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Vale. ¿Vale? Y ahora, si yo tengo una recta cualquiera, ¿vale? ¿Cuál es la distancia entre las rectas? Claro, la recta o está contenida en el plano, o es paralela o lo corta, ¿de acuerdo? No se pueden cruzar un plano y una recta en A3, ¿vale? Por lo tanto, si me dicen que la distancia es 1, eso significa que son rectas, la recta es paralela al hiperplano, no lo corta, porque si lo cortase la distancia, entonces la distancia sería 0, ¿vale? Por lo tanto, podemos dibujar una recta por aquí, que llamamos recta R. ¿Y qué significa que la distancia sea 1 precisamente? Significa que para cualquier punto, la distancia es siempre 1, ¿vale? Sea cual sea el punto que yo coja. Es decir, esta distancia que tenemos aquí vale siempre 1. Hemos dibujado la recta R arriba igual que la podíamos haber dibujado abajo. Me da exactamente igual. Sí. Hemos elegido simplemente uno de los dos sitios. Pero ahora vamos a dibujar la recta S, ¿de acuerdo? ¿Puedo dibujar la recta S arriba? Si dibujase la recta S arriba, ¿qué ocurriría? Que como también esta distancia 1, Se entonces las corta. rectas R y S son coplanarias. Y entonces las rectas R y S se cortarían. Pero a mí me han dicho que R y S se cruzan. ¿Eso qué significa? Que la recta S la tengo que dibujar Abajo. abajo, ¿verdad? Pero esta recta Sí. S también verifica que está a distancia 1. Luego, para cualquier punto, tengo siempre la distancia 1. Es decir, que tengo aquí todo esto, ¿vale? Y entonces también estaría a distancia 1 todo el rato. Pero entonces es fácil averiguar cuál es la distancia entre R y S, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia entre R y S la puedo calcular como la distancia entre R y H más la distancia entre H y S, que sería 1, y esto 1, es decir, No. me queda distancia 2.
¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, es que este punto está aquí, pero este punto no es este punto. Esto va a estar más lejos, ¿verdad? Claro, pero yo no puedo decir, cojo este punto, veo la distancia aquí, ahora hago la distancia así. Porque ese no es el modo correcto. Sino que yo sé que estas dos rectas de las proyecciones dentro de H se van a cortar en un punto. ¿De acuerdo? Porque si no se cortasen en un punto, eso significa que las rectas R y S serían paralelas. Y las rectas R y S no son paralelas. Por lo tanto, las Vale. proyecciones se tienen que cortar en un punto. ¿Eso qué significa? Que aquí hay un punto Q de la recta S que está a distancia 1 del plano H y cuya proyección Q' coincide con la proyección P' de un punto P de la recta R. Y por lo tanto, para ese punto, que es la distancia menor, porque todas las cosas son perpendiculares, tenemos precisamente la distancia 1. ¿De acuerdo? No lo podemos calcular para un punto cualquiera, sino para ese punto en concreto. Y por eso tenemos que la distancia es precisamente 2. Vale. Último ejercicio, por fin. Nos dan una matriz ortogonal Q y una matriz diagonal D, de modo que Q transpuesta por A por Q es igual a D, y me dan los autovalores. ¿Vale? Y queremos calcular cuál es la matriz Q y cuál es la matriz diagonal. Hombre, la matriz diagonal es sencilla porque son simplemente los autovalores. Pero, Sí. no me han dicho la multiplicidad con la que aparecen los autovalores, ¿verdad? Puedo No. calcularla o puedo decir, bueno, como me están pidiendo diagonalizar, voy a estudiar la multiplicidad geométrica y eso me va a dar la multiplicidad algebraica también. Entonces, estudiamos los subespacios invariantes. Vamos a empezar, por ejemplo, por el W de lambda 1, que me daría la matriz A menos lambda 1 por la identidad por el X igual a 0. Y entonces escalonamos la matriz A menos lambda 1 por la identidad, que me quedaría, lambda 1 sería 5, o sea que sería menos 4, 2, 2, 2 menos 4, 2, 2, 2 menos 4. Entonces aquí multiplico por 2 la segunda y le sumo la primera, multiplico por 2 la tercera y le sumo la primera. ¿Qué me quedaría? La primera se queda igual, menos 4, 2, 2. La segunda he hecho un 0. He multiplicado por 2 sería menos 8 y le sumo 2 me queda menos 6. He multiplicado por 2, 4 y le sumo esto me queda 6. Y abajo me va a quedar 0. He multiplicado por 2 y le sumo me queda 6. He multiplicado por 2 menos 8 y le sumo me queda menos 6. Y ya simplemente a la tercera le sumo a la segunda. Y me queda entonces menos 4, 2, 2. 0, menos 6, 6. Y aquí 0, 0, 0. Tenemos pivote. Luego tendríamos que x sub 3 es alfa. Para x sub 2 tengo simplemente que también es alfa, porque simplifico el 6 con el 6 y me queda menos x2 igual a menos x3. Y por último, para x sub 1, ¿qué tendría? Claro, tendría que restar menos 2 alfa, menos 2 alfa serían menos 4 alfa, pues menos 4x sub 1 es igual a menos 4 alfa. Luego x sub 1 también vale alfa. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que entonces el subespacio invariante W de lambda sub 1 está generado por el autovector 1, 1, 1. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con el W de la 2. Es decir, análogamente, estudiamos el W de lambda 2, que sería A menos lambda 2 por la identidad multiplicado por X igual a 0. Y entonces escalonamos la matriz A menos lambda 2 por la identidad, que ahora me va a quedar, como era en la diagonal, teníamos 1, 1, 1 y restamos menos 1,
Es decir, sumamos 1, me va a quedar la matriz 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, obviamente, aquí no hace falta poner las operaciones, ¿no? Porque es un poquito trivial. Me va a quedar la 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que tengo que x sub 2 vale alfa, x sub 3 vale beta y x sub 1 vale menos alfa menos beta. Para todo alfa y beta perteneciente a R. Como yo tengo las manías de que no me gustan los valores negativos al principio, pues el w de lambda 2 le voy a dar al alfa el menos 1 y al beta el 0. Para que así me quede el 1 menos 1, 0. Y por otro lado le voy a dar a alfa 0 y a beta el menos 1. Para que ahora sea el 1, 0 menos 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que obviamente me han salido todos los autovectores, ¿verdad? Es decir, Sí. aquí vamos a poner un inciso que, por lo tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que 1 es menor o igual que la multiplicidad algebraica del lambda, la multiplicidad geométrica del lambda 1, que es menor o igual que la multiplicidad algebraica del lambda 1. ¿Y yo qué he obtenido? He obtenido que la multiplicidad geométrica era 1, es decir, 1 menor o igual que 1 menor o igual que m de lambda 1. Por otro lado, 1 es menor o igual que la geométrica del lambda 2 menor o igual que la multiplicidad algebraica del lambda 2. Y he obtenido que 1 es menor o igual que 2, que es menor o igual que m de lambda 2. Pero además, m de lambda 1 más m de lambda 2 tienen que sumar 3. ¿Vale? Sí. Por lo tanto, la única opción posible, ¿cuál es? Que m de lambda 1 sea igual a 1 y que m de lambda 2 sea igual a 2. Porque si m de lambda 1 fuese 2, la del m de lambda 2 es mayor o igual que 2. Por lo tanto, tendría que ser mayor o igual que 4. Pero tiene que sumar 3, no puede ser, porque 4 es más grande que 3. Y si la del m de lambda 2 fuese mayor o estricta que 2, es decir, si fuese 3, la del lambda 1 es por lo menos 1. Por lo tanto, sería mayor o igual que 3 más 1, que sería 4. Se me pasaría también. Entonces sabemos exactamente cuántos autovalores tenemos. Tenemos 1 del 5 y 2 del menos 1, sin tener que calcular el polinomio característico. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, las matrices Q y D pedidas, de modo que Q traspuesta por A por Q es igual a D, podrían venir dadas por la matriz D. ¿Qué autovalores quieres poner primero? Sé que voy a tener aquí un 0, aquí un 0, y aquí un 0, y aquí un 0, aquí un 0, y aquí un 0. Puedes elegir un 5 y 2 menos 1. ¿En qué orden lo quieres poner? Luego menos 1. Primero el menos 1 y luego el 5, ¿no? Menos 1. Sí. Vale. No me gusta porque empezamos con cosas negativas, pero te he dejado elegir. Vale, ahora para la matriz Q, ¿cuál es la única regla? Que tengo que poner los autovectores asociados. Hombre, es claro porque para el 5 solamente tengo un único autovector. Precisamente el 1, 1, 1. Por lo tanto, aquí tengo que poner el 1, 1, 1 sí o sí. Pero para los del menos 1, tenía un subespacio generado por autovectores. Hombre, quien Sí. dice el 1, 1, 1, por ejemplo, podría poner también el 2, 2, 2. O el menos pi, menos pi, menos pi. ¿Vale? Y aquí, de los dos autovectores que teníamos, podemos elegirlos y ponerlos en el orden que nos dé la gana. Es decir, yo puedo poner el 1, 0, 0 menos 1,
o el 1 menos 1, 0. Ujú. Exactamente, ¿vale? O también podría poner Q como la matriz 1 menos 1, 0, y aquí la 1, 0 menos 1, y aquí el 1, 1, 1. O podría poner la matriz Q como hago una combinación en la que cojo el 1 menos 1, 0. Ahora al primero le resto el segundo y así me queda el 0 menos 1, 1. Y aquí pongo el menos pi, menos pi, menos pi. Ujú. Con la misma matriz D puedo coger muchísimas matrices Q. Claro, por eso no es la descomposición, sino es una posible descomposición de este modo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí.